pasado, de Menzies, ayer y hoy. Hoy es un día muy difícil en la ciudad de Buenos Aires y también en el resto de la Argentina, porque va a haber toda clase de protestas por el sistema agobiante económico y por aquellos que menos tienen y que desde los movimientos sociales, en sus distintas expresiones, van a intentar hacerse ver, hacerse visibles con distintas metodologías de protesta. Mientras el núcleo más fuerte, que se autodenominan Cayetanos, va a hacer una asamblea en el Obelisco, sectores del trotskismo va a cortar, vinculado al Partido Obrero y otros grupos piqueteros, van a cortar el puente Pueyrredón, y otros sectores de otros grupos representativos también de protestas sociales se van a poner a acampar frente a los hipermercados o a los supermercados. Claro, cuando uno se da cuenta que viene en picada la economía, que no hay respuesta, que cuando habla el presidente cada vez que lo hace da la impresión que vive en otro tiempo, en otra forma, en otro mundo, y que además nos entretienen todo el día con la discusión entre los buenos o malos del gobierno anterior y los buenos o malos de este gobierno, que nos entretienen en las acusaciones de un poder judicial que tambalea por todas partes y que la verdad es absolutamente cuestionable, que la sociedad discute y se pelea por candidaturas de gente que todavía ni siquiera dijo que quieren ser candidatos. Y entonces, en ese medio ambiente, lo que va pasando es el tiempo, y en la persona que no tiene trabajo, que no tiene para comer, que está en una situación de emergencia, cada día que pasa es un día menos de vida en esas condiciones. Claro, cuando uno plantea esto, se da cuenta que ya no pasa por una planilla, ya no pasa por una declamación fácil de un periodista hablando por radio, ya no pasa por una pluma ligera escribiéndolo o por un programa de televisión mostrándolo, sino por tratar de, por un ratito, ponerse en la piel de los que menos tienen, para darse cuenta la crisis que se vive en el país de la abundancia por la mala administración histórica de nuestros propios dirigentes y el mirar para otro lado, en general, de nuestro pueblo. Claro, para esto hubo que hacer un trabajo demoledor sobre la sociedad argentina. Es decir, nosotros hemos tenido subversión, represión, guerra interna, guerra externa, depresión económica, corralito, corralón. Y entonces, puesto así, uno dice, ¿qué sociedad desprolija? ¿Qué sociedad que no ha encontrado en más de 200 años la posibilidad de vivir en orden, en paz y crecer? Pero si lo plantea al revés, si dice, pese a todo lo que nos ha pasado, no nos pudieron voltear y todavía estamos de pie, ¿somos un pueblo débil o somos un pueblo fuerte? Y entonces en esta disquisición y en esta pregunta, si somos débiles o fuertes, viene la otra parte del razonamiento. Apareció la sociedad que desde aquella comunidad organizada que soñó e imaginó Perón al individualismo, que es el mejor triunfo del capitalismo, ha hecho que justamente el individualismo sea la moneda corriente de los argentinos en el sálvese quien pueda. Cuando vieron que desde arriba no se permitía la libre expresión, se proscribió a la mayoría del pueblo argentino para que se expresara durante 18 años, se lo bombardeó, se lo ametralló, se lo desapareció, y ese pueblo, que quería expresarse de una forma distinta a la que se estaba gobernando, aguantó, resistió, hasta que llegó un momento que todos empezaron a razonar en simultaneidad con aquellos inmigrantes originarios que vinieron a la Argentina, que cuando llegaban de España decían, nene, no te metas en nada porque mira lo que pasó en la Guerra Civil Española, que cuando venían de Europa oriental decían, mirá lo que pasó en Polonia, mirá lo que ocurrió en Italia cuando tuvimos que soportar nuestra propia guerra externa e interna, mirá lo que le pasó al abuelo, y el no te metas se transformó en la
construcción de ese descendiente del inmigrante que lentamente se fue transformando en una personalidad argentina. Es decir, aquellos que vinieron a trabajar, a hacer el país grande y demás, abuelos o bisabuelos nuestros, también nos trajeron el miedo que ellos tuvieron por su inmigración. Y hoy, sus tataranietos o nietos emigran, se van a otra parte. Es decir, aquellos españoles que vinieron a hacer un país distinto con su trabajo, pero que vinieron refugiados del hambre español, vieron cómo se fueron sus nietos a España, pero no fueron tratados igual que nosotros con ellos. Es decir, allá le decían que eran sudacas y los cuestionaban a sus nietos. Y en ese tiempo, o en este tiempo, lo que nos ha ocurrido a nosotros en nuestra propia personalidad es que no nos dimos cuenta qué clase de mezcla de sangre tiene el argentino, que por un lado nos ha hecho de un talento y una capacidad notable esa misma mezcla de sangre, pero por el otro lado hay una carencia de sentimiento nacional. Es decir, cada quien aportó lo suyo, esa referencia hacia la vieja patria del abuelo, del padre, del tatarabuelo, del nieto, de quien fuera, que añora sus orígenes en otra parte. Ese desarrollo ha hecho que muy pocos de nosotros tengamos conocimientos acabados de qué cosas debemos defender. Y ese desarrollo individualista ha hecho que en la Argentina nunca se pudo desarrollar el concepto de una revolución tal cual se quería, de que todo el pueblo pensara de una misma manera, ya sea con una dictadura de derecha o con el pensamiento de aquellos movimientos de izquierda. ¿Y qué es lo que surge en la Argentina diferente a otros países? Los radicales y los peronistas, que son otra cosa. Que no son otra cosa, que pueden tener dentro del radicalismo un sector más de izquierda y un sector más de derecha, que puede haber más alvearismo dentro del radicalismo que acompaña a Macri y menos irigoyenismo, que puede haber un peronismo que acompañó a Menem, que pensó de una forma, y puede haber un peronismo que acompañó a Kirchner de otra manera, pero de todas maneras, de todas formas, somos los mismos, somos nosotros. Bueno, de esta sociedad, con estos interrogantes, surge la dirigencia. Y esa dirigencia también está en el sálvese quien puede y en el individualismo. Por eso Perón hablaba de la imperiosa necesidad de la comunidad organizada, y lo decía a mitad del siglo pasado, cuando hizo ese congreso de filosofía en Mendoza, que terminó siendo la comunidad organizada. Ahora, en este debate de quiénes somos, qué queremos y a dónde vamos, y en esa presunción de confusión, algunos argentinos creen que porque le va bien a ellos es suficiente y basta, y no se dan cuenta que al vivir en el mismo territorio, si a los demás le va mal, cuando ellos salen a la calle, le pegan un tiro, un motochorro se le cruza y le roba, o pasan las cosas que uno no prevé, porque a uno le va bien, que le pueden ocurrir en una sociedad donde no se realiza la gente. Y de esta sociedad que no se realiza la gente, aparecen los movimientos sociales. Y de esos movimientos sociales aparecen las internas de los movimientos sociales. Es decir, un grupo piquetero que aprieta, negocia y consigue cosas, y otro grupo piquetero que aprieta, se hace visible, tiene difusión televisiva, además llamativamente algunos canales apuestan a un sector determinado de la ultraizquierda, como esos mismos canales juegan a sostener el gobierno de Macri, parecería que quieren mostrar a los que son más violentos, a los que interrumpen el tránsito, hacen el corte y demás. ¿Por qué? Porque ese sector quiere también instalarse en aquellos que aprietan, negocian y consiguen cosas. Y el gobierno dice, nosotros negociamos con los más representativos. Y aquí surgen entonces las distintas lecturas de lo que va a pasar hoy, porque no son lo mismo lo que van a estar en el Obelisco, en el Puente Pueyrredón o en los hipermercados. Son distintos. Después se lo vamos a explicar en detalle. Y esto significa que aún abajo, que aún en los que dicen representar a los que menos tienen, juegan las parcialidades, los intereses e incluso las ideologías. Así se hace muy difícil, porque más que hacerse cargo de un gobierno, hay que hacerse cargo de una revolución cultural en la Argentina. Y eso no se puede hacer por decreto. Y entonces, ¿cómo hacer
para que cada uno de nosotros analicemos quiénes somos, dónde estamos y a dónde queremos ir. Si miramos la mitad del vaso vacío, decimos que hemos tenido todo aquello que decíamos antes: subversión, represión, guerra interna, guerra externa, entre finales del siglo pasado y el comienzo de este siglo, depresión económica, etcétera. Y si miramos en medio vaso lleno, diríamos: qué pueblo fuerte que a pesar de todo esto no nos pudieron vencer. Que cuando hicieron un desastre con la economía, el pueblo de abajo hacia arriba inventó los canjes e inventó las cuasimonedas y con eso se sostuvo. Y entonces entramos en nuestra propia discusión y nos miramos en un espejo y decimos: ¿quiénes somos? Los que hicimos todo aquello que nos hace en 200 años largos sentirnos mal, o los que pese a lo que nos hicieron estamos de pie y podemos resistir. Y entonces vamos a entender por qué hay tanta pasividad para aguantar lo que hoy está pasando en la Argentina, porque se ha reducido hacia el individualismo después de muchas cosas. Perón decía que entre el tiempo y la sangre, para hacer una revolución, él prefería el tiempo. Bueno, en la Argentina tuvimos tiempo y sangre, y todavía estamos en veremos. Y de eso también se dio cuenta, por eso aquel 1 de mayo, que la gente resalta cuando echó a los montoneros de la plaza a la tarde, o si los montoneros se fueron, y en realidad lo importante no fue a la tarde, sino durante la sesión ordinaria del Congreso, cuando abriendo el periodo ordinario habló de la necesidad cultural y habló del modelo argentino para el proyecto nacional, que muy poco le prestaron atención. Él sabía, porque se estaba despidiendo en vida, que tenía poco tiempo, y por eso concurrió tantas veces a la CGT para darle un discurso a los trabajadores para que entendieran de qué se trataba. Tampoco lo entendieron, los dirigentes por lo menos. La clase política tampoco lo entendió. Después de jurarse en pleno velorio todos defender la democracia y sostenerla, miraron para otro lado durante el golpe, y posteriormente todos se lamentaron. Aquellos que apostaban desde la tendencia revolucionaria que mejor que se caiga todo porque así el pueblo se levanta en armas y sale contra las Fuerzas Armadas, se equivocaron, y hoy cuentan sus muertos. Aquellos que decían cuanto peor mejor, se equivocaron. Y entonces hoy, cuando decimos que gozamos de una democracia, a la que nosotros agregamos que es fraudulenta porque no representa lo que debe representar en ninguno de sus tres poderes, esta democracia que hoy vivimos, tomada con alfileres, ya no necesita de una dictadura, ya no necesita que entren por la ventana ni Aleman, ni Martínez de Oz, ni Alzogaray. No, ahora con el voto lo instalamos a Duhovne y a Macri. Entonces, la cosa es mucho más compleja que hace 20 años. Cada día se hace más difícil porque por el otro lado, esto que está diciendo este periodista y que algunos de ustedes pueden compartir por edad, el 50% del padrón no lo vivió porque tiene menos de 40 años. Esta Argentina, que requiere un gobierno de emergencia, tiene primero que pensar que en ese gobierno tiene que haber no solamente puntos para restablecer las heridas, sino que hay gente que come cuando puede, que son argentinos como usted y como yo, que a veces lo representan los que protestan y que muchas veces no lo representa nadie, y que nosotros mirando para otro lado parece que no existieran. Pero el 30% de los argentinos hoy pasa hambre y la culpa es de todos nosotros, de ese 30 y del 70 restante. Porque somos lo que hacemos. Y hacemos lo que hacemos porque a veces no terminamos de pensar qué es ser argentino. Aquel abuelo que nos decía, nene, no te metas, sin darse cuenta estaba modificando el gen de ese argentino, muy inteligente por la mezcla de sangre, pero con poca presencia nacional o sentido patrio. Estamos en estado de emergencia, y aquí en este estado de emergencia queremos apelar entonces a la otra idea, la del medio vaso, lleno, que pese a todo no nos pudieron voltear y que tampoco lo va a poder conseguir Mauricio Macri.